si no, le animo a que lo pueda estar haciendo, ¿sí? Vamos entonces, ¿se acuerda que la semana pasada simplemente logramos introducir el tema de misiones? Explicamos qué eran las misiones. No pudimos hacer mucho más que eso, ¿no? Y pudimos explicar las misiones desde el ámbito secular, lo que un diccionario secular define como misiones. ¿Se acuerda que dijimos que las misiones según el ámbito secular es la acción de enviar? Como también es el poder o facultad que se le delega o se le entrega a una persona para que cumpla o vaya y cumpla algún cometido. ¿Se acuerda? En ese sentido, recordamos, por ejemplo, que en Hechos capítulo 1, versos 8, verso 8, se nos dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y podremos ser testigos del Señor en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última de la tierra. Ahora, nosotros sabemos y tenemos la convicción y hemos aprendido por la palabra de Dios que ese poder ya lo recibimos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el momento mismo de nuestra salvación, ¿verdad? Cuando Cristo vino a ser el Salvador de nuestras vidas, nosotros recibimos ya ese poder. El Espíritu Santo vino sobre nosotros, nos selló y nos bautizó. Nos selló, ¿qué significa? Que puso un sello de propiedad en nosotros que dice que somos de Dios. Y nos bautizó, ¿qué significa? Que nos tomó y nos incorporó, nos introdujo dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No esta iglesia en particular, la iglesia en general, también esta iglesia en particular. Él nos bautizó, nos introdujo dentro del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros somos el restante de los miembros. Por lo tanto, ese poder ya vino sobre nosotros. Pero también lo vimos desde el punto de vista bíblico. Y desde el punto de vista bíblico dijimos que las misiones son la obra obediente de todo creyente que da testimonio del Evangelio a personas sin Cristo y que luego les toma y los instruye o los enseña lo que llamamos el discipulado. Y dijimos que para eso habían dos textos que eran clave. ¿Se acuerda? ¿Cómo se llaman estos dos textos clave? Que dijimos que tiene un nombre, pero que con los años ha cambiado el nombre. ¿No? La Gran Comisión. Muy bien. ¿Y cuál es el nombre que han adquirido estos textos con los años? La Gran Comisión. ¿Por qué? Porque una comisión es un mandato, una instrucción que se le da a alguien y se ha transformado en la gran omisión porque muchos creyentes simplemente han decidido ignorarlo. No escuchar, no obedecer. Creo que hace algunos años atrás les conté la historia de una mujer americana, una anciana americana llamada Sophia Muller. Sophia Muller fue una mujer que vino a servir a la selva, ahí en los límites entre Colombia y Venezuela, estuvo sirviendo. Fundó un instituto bíblico en ese lugar, donde personas fueron a servir, entre ellos algunos chilenos. Mabel Alvarado, la tía de Isidora, fue a servir con Sophia Muller en ese lugar. Otro chileno llamado Pedro Pino. Pedrito Pino tenía una particularidad y quiero hablar de esto porque vamos a hablar hoy día, vamos a hablar de la primera excusa, ¿no?, que utilizamos generalmente para no hacer misiones. Y sabe que Pedrito Pino tenía una muy buena excusa para no ir a la selva. ¿Sabe cuál era la gran excusa que tenía Pedro Pino para no ir a la selva? No, peor que eso. Él era rengo, tenía una cojera, tenía un problema de displasia en la cadera y tenía una diferencia así más o menos entre una pierna y otra. Nosotros, pesado en el instituto bíblico, y él lo asumía con mucho humor. Nosotros no, ellos, pesado, los chilenos, ellos, pesado con él. No, yo también. Lo molestábamos, ¿no? Y le teníamos nombre. Y él se reía. Le decíamos el ascensor. Entre otras cosas, ¿no? Y lo molestábamos. Y él lo tomaba con mucho humor. Y él hacía su vida súper normal. Jugábamos a la pelota y él se metía a jugar a la pelota. Y no sé si por su situación física era imposible quitarle la pelota. Jugaba al ping-pong como ninguno. Bueno para los deportes, pero tenía este problema. Y eso hubiese sido una perfecta excusa para no ir a hacer misiones a la selva. No fue excusa para él. Bueno, en realidad yo quería hablar de Sophia Muller, no de Pedro Pino.
En una ocasión a Sofía Müller le preguntaron, ¿y cómo fue cuando usted escuchó el llamado de Dios para su vida? ¿No es que romantizamos todas las cosas? Y las hacemos sentir bonitas, las hacemos parecer lindas. ¿Cómo fue que usted escuchó el llamado de Dios a su vida para las misiones? Y Sofía Müller, una mujer de carácter, de mucho carácter, respondió diciendo, yo no escuché ningún llamado. ¿Cómo no? No, yo no escuché ningún llamado. No sentí ninguna emoción, ningún llamado al ministerio, a las misiones. ¿Y cómo? No, lo que yo escuché fue un mandato, no un llamado. Porque los llamados veo si quiero o no quiero, ¿no? Pero los mandatos no tengo opción. Si no quiero, estoy en desobediencia. Y si el mandato es de Dios, estoy desobedeciendo a Dios. Y ella dijo, yo escuché el mandato de Dios, que había que ir y hacer misiones. Y yo salí a hacer misiones. Excusas. ¿Cuántas excusas ponemos en nuestra vida para hacer lo que tenemos que hacer? Hoy día quiero que consideremos la primera gran excusa. ¿Y cuál es la primera gran excusa que generalmente utilizamos para no compartir de Cristo con otras personas? Porque déjeme decirle, a veces pensamos que las misiones son tener que ir al otro lado del mundo. Y las misiones no es eso, hermano. Déjeme decirle que cuando nosotros salimos de la puerta del templo hacia afuera, estamos en las misiones. Cuando usted llega a su casa y se encuentra con sus vecinos, está en las misiones. Cuando usted va a comprar al negocio de la esquina y habla con la gente y la gente sabe además que usted es creyente, usted está en misiones. Cuando usted está trabajando con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, está en misiones. Por eso es que también es tan importante el testimonio en el lugar donde estamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la primera gran excusa? No, pastor, lo que pasa es que estoy esperando las condiciones ideales, el momento favorable para poder predicar del Evangelio a la gente. Sin saber, sin pensar o sin recordar lo que Jacobo escribe en la epístola de Santiago, ¿no? ¿Qué es vuestra vida? Sino neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. No sabemos lo que será el día de mañana. No sabemos lo que tendrá el día de mañana para nuestras vidas. Y tampoco sabemos lo que tendrá el día de mañana para otra persona. Hace un par de semanas estaba conversando con un joven acá, un tiempo de consejería, y yo le decía, mira, a mí me encantaría decirte lo que va a pasar con tu vida de aquí a una semana, a un mes, a un año, a 10 años. Me encantaría, pero no puedo. Yo no sé lo que va a pasar con mi vida en 5 minutos más. ¿Cómo te voy a decirle a ti lo que va a pasar con tu vida en ese tiempo? Yo no lo sé. Y a veces pareciera que nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para predicar el Evangelio a personas que sin Cristo van al infierno y que nosotros decimos que son nuestros seres queridos, son nuestros seres amados, son nuestros mejores amigos. Y realmente nosotros no nos comportamos ni como sus mejores amigos, ni como sus seres queridos, ni como sus seres amados, porque hemos guardado silencio respecto del mensaje que puede cambiar sus vidas, como cambió la nuestra. Momentos favorables. Vaya a Filipenses capítulo 1. La primera excusa, espero las condiciones favorables, no es el momento, no es el lugar. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1. Voy a tratar de ir rápido porque tengo que cubrir los primeros 18 versículos de este capítulo. Y usted sabe que a mí me cuesta avanzar cuando son tantos versículos. Pero voy a tomar temas generales solamente, ¿ya? Hagamos eso. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos. Primero, ¿quién escribe? ¿Solo Pablo? No, Pablo y Timoteo. ¿Sabe que es muy importante esto? Es muy importante tener en cuenta esto. Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Un solo detalle, mi querido. Déjeme decirle algo. Filipenses como iglesia es una iglesia ejemplo, es una iglesia modelo. Generalmente cuando nosotros queremos enseñar a personas acerca de la vida cristiana, tomamos el libro de Efesios.
Pero si debiésemos tomar el ejemplo de una iglesia para hablar de cómo debiese ser la conducta de una iglesia, esta es una buena iglesia. ¿Sabe por qué? Porque primero, esta iglesia es una iglesia que tiene los ministerios de la iglesia funcionando de manera correcta y tiene los oficios de la iglesia funcionando de manera correcta. Por eso que Pablo cuando saluda, ¿saluda a quién? Fíjese que dice el texto. ¿Ya? ¿Qué más? A los obispos y diáconos. ¿Sabe quién está saludando, no? A los líderes de la congregación, a los siervos de la congregación, los líderes, pastores, vale decir los obispos, los diáconos, los servidores, los colaboradores dentro de la congregación. Una iglesia sana y madura es aquella donde los ministerios de la iglesia y los oficios de la iglesia se están cumpliendo correctamente. Esa es una iglesia madura. No es una iglesia madura la que tiene años. En el último tiempo he descubierto, he aprendido de iglesias que tienen 50, 60 años de vida eclesiástica, que no tienen pastor, y no han tenido pastor por los últimos 5, 6, 7 años. Y uno dice, ¿por qué? Esta debiese ser una buena iglesia, madura, no lo es. Quizás lo fue en algún tiempo, pero la madurez no se hereda, la madurez se cultiva. La cultiva la congregación. La congregación. Y sigue el texto, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego viene una sección del verso 13 en adelante, donde el apóstol Pablo va a establecer su vínculo emocional con la iglesia. Y va a decir qué es lo que él siente por esta iglesia. Esta iglesia era una iglesia tremendamente amada para él. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ahora, es honesto Pablo, ¿no? No le dice, doy gracias a mi Dios todos los días por ustedes. No. Cuando me acuerdo de ustedes, doy gracias por ustedes. Porque a veces tenemos esta mala práctica, ¿no? Voy a orar por ti. Y me doy vuelta, ¿y por qué tengo que orar? O como para acallar la conciencia mía y aquietar el corazón del otro, le digo, sí, voy a estar orando por ti. Y nunca oré. Nunca oré. No, Pablo es bien sincero, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Fíjese, usted sabrá que la epístola, la palabra clave en esta epístola es gozo. Se va a reiterar varias veces. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pablo sabe cómo es esta iglesia desde el primer día, porque él la fundó. Y él la fundó, Hechos capítulo 16, la fundó en una situación, en una condición bien particular. El apóstol Pablo llega a la ciudad, conoce a una mujer vendedora de púrpura, ¿qué es esto? Vendía telas, ¿no es cierto?, llamada Lidia. Luego se encuentra con una mujer endemoniada, la cual saca el demonio. Ella tenía un espíritu de adivinación, saca el demonio, y producto de esto, él cae en la cárcel. Y está en la cárcel junto con su compañero Silas, los dos bien cómodos en un cepo, amarrados los pies, amarrados las manos, ¿no es cierto? Súper cómodos los dos, quejándose. No, cantando. Cantando alabanzas al Señor, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, cantando. Viene un terremoto a medianoche, se sueltan las cadenas e interesantemente los presos, en vez de arrancar hacia afuera, arrancan hacia adentro, hacia donde está Pablo. Y el carcelero, un hombre curtido en el dolor, en la pena, en la miseria, cuando se da cuenta de esto, se quiere matar pensando que los presos se arrancaron. ¿Por qué? Porque él sabe que lo iban a matar igual, solo que su muerte iba a ser más larga, más dolorosa, entonces él prefiere evitar el dolor y se va a matar. Y Pablo le dice, no, para, detente, estamos todos aquí, y usted conoce la historia, ¿no? Viene la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, y enseguida dice el texto que vino este hombre, sanó sus heridas, los vendó, les dio de comer, los llevó a su casa, etcétera, etcétera. Comienza la iglesia en Filipos. Pablo conoce la iglesia, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día, desde ese día, en adelante. En adelante. Estando persuadido esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermoso texto. No puedo que detenerme ahí. Como me justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo, ¿dónde? En el corazón y en mis prisiones. Querido, esta carta, junto con Efesios, junto con Colosenses y junto con Filemón, se conocen como las epístolas de la prisión. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo escribe estas cartas
precisamente desde la cárcel. Hechos capítulo 28 termina con Pablo prisionero en una casa arrendada en Roma, donde él permanece al menos 2 años prisionero allí en Roma. Y es en ese periodo de tiempo en que Pablo escribe esta carta. Ahora, ¿cómo sabemos que es una epístola de la prisión? Por la evidencia interna. Porque Pablo va a repetir varias veces que él está prisionero. Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Fíjese que esta expresión, y en la defensa y confirmación, se va a reiterar luego en el verso 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. El apóstol Pablo entiende que esta situación difícil, adversa, en que él está prisionero del Imperio Romano, en este caso en una casa arrendada en Roma, es una oportunidad que el Señor le ha dado para que defienda el Evangelio de la gracia de Dios. Y lo ha hecho en todo el proceso hasta que él llegó. Si usted mira el libro de los Hechos, si usted lee el libro de los Hechos, el encarcelamiento de Pablo comienza en el capítulo 23 y prosigue hasta el capítulo 28, cuando se termina el libro de los Hechos y él termina encarcelado en esta casa arrendada por 2 años. Y entre medio él tuvo que pasar y hablar con una serie de autoridades romanas, gobernadores, procónsules, gente importante del Imperio Romano. Y el apóstol Pablo en todo ese proceso fue hablando y presentando defensa, porque él está preso. Y él no se presenta a sí mismo, yo no he hecho nada, son los judíos que me tienen mala, ellos fueron los que armaron todo este cagüín para que me metieran preso. No, él no hace eso. ¿Qué es lo que hace él? Se presenta ante estos hombres, Agripa, Félix, Festo, en fin, se presenta ante estos hombres que tienen autoridad dentro del Imperio Romano, como dije, se presenta ante ellos defendiendo el Evangelio de la gracia de Dios, predicando a Cristo, al punto de que uno de ellos dice, por poco me convences, Pablo. Y su respuesta es, Dios quisiera que por poco, por mucho te hubiese convencido. Ahora sigue el texto, ¿no? Verso 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Me encanta este texto y me encanta la expresión Dios me es testigo, porque Dios no es un testigo falso. Nunca se va a presentar a sí mismo como un testigo falso. Por lo tanto, si Pablo le está diciendo a la iglesia, oye, yo les amo, es porque les amo. Y Dios sabe que les amo. Y esto pido en oración, verso 9, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, lleno de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y ahora viene sí la enseñanza del día de la predicación, verso 12. Lo otro era introducción. De nuevo, ¿no? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para, ¿qué cosa? El progreso del Evangelio. Excusas. No, esperemos el momento oportuno, esperemos la situación propicia, esperemos que se dé la situación. No, que ahora no es el momento. No es que ahora estamos celebrando un cumpleaños, no es que ahora estamos en un funeral, no es que ahora estamos en una boda, no es que ahora fuimos al parque, no es que ahora andamos en Fantasilandia, no es que ahora vamos al cine, y no es el momento oportuno, no es el momento propicio. No es el momento. Tal vez cuando lo traiga a la iglesia. Y seamos honestos, hay gente que nosotros conocemos, a los cuales nosotros acompañamos a todas las partes que a ellos se les antoja. Y ellos jamás nos van a acompañar a la iglesia. Y en realidad nosotros vamos a todas las partes que a ellos se les antoja porque a nosotros nos gusta. Y no pensamos en traer a esa gente a la iglesia. No, decirle que venga a la iglesia, no, por ningún motivo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿qué son las cosas que a Pablo le han sucedido? ¿Qué es lo que a Pablo le ha sucedido? Y bueno, déjeme decirle que la respuesta está en el verso 13, está en el verso 14, está en el verso 16. ¿Cuáles son las cosas que a Pablo le han sucedido? De tal manera que mis
prisiones. Se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, ¿con qué cosa? Con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción. ¿A qué cosa? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué le ha sucedido a Pablo? Las prisiones, hermanos. Esas son las cosas que le han sucedido a Pablo. Eso es lo que está experimentando, eso es lo que está viviendo Pablo. Y déjeme decirle que Pablo aprovechó sus prisiones para predicar el Evangelio. No se excusó, no se escondió en las cadenas. Richard Baxter dice lo siguiente, dice que Pablo estaba engrillado, tenía cadenas en sus manos y en sus tobillos, que sonaban fuertemente dentro de su celda, pero él lo utilizaba como un pandero en el cielo. ¿Y nosotros? ¿Qué haríamos? ¿Nosotros qué haríamos? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Verso 13, miren lo que dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Sabe qué significa esto, no? El pretorio, ¿sabe quién es el pretorio? ¿O no sabe? ¿No? El pretorio, querido, era la guardia romana, la guardia imperial romana, era la guardia personal del César. Eran, yo no sé mucho de esto porque nunca fui militar, pero por así decirlo, eran los comandos del imperio, los boinas negras. Estos que saltan en paracaídas en la parada militar, eso eran. Eran hombres acostumbrados a matar, eran hombres acostumbrados al dolor, acostumbrados a la guerra. Y resulta que a Pablo le amarraban un pretoriano, lo encadenaban a un guardia pretoriano todos los días. Por 8 horas el mismo guardia, por eso se lo cambiaban 3 veces al día. Entonces cada 8 horas iban cambiando un guardia. Y en realidad siempre he pensado que no era él el que estaba encadenado al guardia, sino que era el guardia el que estaba encadenado a Pablo. Porque a mí se me ocurre que cada vez que venía el guardia lo encadenaban a Pablo, Pablo le empezaba a predicar el Evangelio como un loro, y estaba. Tenía una cuenta, yo había hecho una cuenta, la tenía por acá, no la puedo encontrar, déjeme buscarla, porque un dato interesante pensando en esto. ¿Dónde está? Acá, por aquí está. Pucha, la perdí. Perdonen, hermanos. Estoy medio distraído. Pero mire, la cuenta es bien simple. Saque la cuenta conmigo. ¿Tiene una calculadora ahí? Mire, saque la cuenta. 3 por día, ¿no es cierto? Por 365 días. Son 1095. Él estuvo en una casa arrendada 2 años, ¿no es cierto? 1095 por 2. 2190. Pero todo el proceso, desde que él es encarcelado en Jerusalén y enviado hasta Roma, dura más o menos 4 años. Por lo tanto, tenemos que volver a multiplicar esto por 2. Pues son 2 años de viaje más o menos, más los 2 años que estuvo preso. 4.380. Tienes que pensar que más o menos él tuvo 4.380 oportunidades de predicar el Evangelio en todo este proceso, que no era propicio para el Evangelio. ¿Y sabe en qué resultó todo esto, no? Si usted va al final de Filipenses, vaya a Filipenses capítulo 4, verso 20.
capítulo 4, verso 22. Mire cómo termina Filipenses, la carta de los Filipenses. Todos los santos os saludan, y especialmente, ¿quiénes? Los de la casa de César. ¿Sabe de quién está hablando, no? De los soldados romanos, los guardias romanos que fueron conversos. Ahora, interesantemente, alguien decía un día, Pablo aprovechó sus cadenas como una agencia misionera, porque no todos los guardias que fueron alcanzados por el apóstol Pablo, que fueron convertidos producto del testimonio, el ministerio del apóstol Pablo, siguieron siendo guardias en el mismo lugar o lo siguieron custodiando siempre. A veces esos hombres eran tomados y eran redestinados hacia otro lugar. ¿Y sabe lo que pasaba con eso, no? Que esos hombres que habían creído en Cristo como su Salvador por el testimonio del apóstol Pablo, ahora iban con Cristo en su corazón a su nuevo destino y seguían predicando el Evangelio en su nuevo destino. Por lo tanto, Pablo había tomado y había utilizado sus cadenas como una agencia misionera para enviar y enviar misioneros. ¿Y nosotros? No, es que no es el momento propicio, pastor. Todavía no encuentro la oportunidad. Es que no me atrevo. Esa es otra excusa, ¿no? Me da vergüenza. No sé cómo. Esas son otras excusas que vamos a ver en las próximas semanas. Hermano, no espere el momento propicio. Porque puede ser que usted esperando el momento propicio, la persona a la cual usted le quiere predicar tenga algún problema médico, tenga algún accidente grave, fatal, y usted no tenga más la oportunidad de predicarle el Evangelio. ¿Qué está esperando? No me diga que ama a su mamá, que ama a su papá, si usted jamás le ha predicado el Evangelio. No me diga que ama a su amiga, a su amigo, a su compañero de trabajo, a su compañera de trabajo, si usted jamás le ha predicado el Evangelio. No me diga eso. Porque quien ama, predica. Porque un creyente sincero, que sabe lo que viene en el futuro, sabe que el infierno es terrible y no quiere eso para su ser amado. No quiere eso para su ser amado. Pablo aprovechó las instancias, Pablo aprovechó las oportunidades. Mire lo que dice, ya vimos, ¿no? Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Sabe que Pablo, cada vez que venía alguien a visitarle, lo animaba, lo desafiaba? Aprovecha tu libertad, predica el Evangelio. Recuerda, la palabra de Dios no está presa. Yo estaré preso, pero la palabra de Dios no está presa. Aprovecha la oportunidad. Aunque también sabe una cosa, ¿no? No todos predican de manera correcta. Y eso no limita a Pablo. Porque algunos predican a la verdad. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Hermano, hay gente así, lamentablemente. Hay gente que siempre va a poner obstáculos, hay gente que siempre va a ir en contra, hay gente que siempre va a criticar, pero no importa. Pablo dice, no importa. Porque así como hay esta gente, están los otros. Los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, dice él, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Pero Pablo, ¿cómo te va a gozar si estás en prisiones? Sí, pero es que mi gozo es ver a gente convertida por el Evangelio de la gracia de Dios. Ayer estábamos en el velorio y nos pusimos a cantar canciones, ¿no? Porque la mamá del hermano Fernando es creyente, era creyente, es creyente. La hermana Flor es creyente. Entonces cantamos canciones. Y yo le decía a los hermanos, hay gente que no entiende que nosotros en medio de la tristeza de la partida de un ser amado cantemos. ¿Por qué cantamos? Pues tenemos esperanza. Porque sabemos dónde fue. ¿Por qué no hablamos de pérdida? Pues sabemos dónde está. Y no se pierde lo que uno sabe dónde está. Cantamos con esperanza. ¿Habrán lágrimas? Sí, vino una de sus hijas, cantó un hermoso himno, porque Él vive, y terminó con lágrimas en sus ojos, y probablemente varios, y lógico, hay lágrimas, hay dolor, hay pena por la separación momentánea, pero hay esperanza.
Pablo dice esto: yo me gozo y me gozaré aún en que Cristo es anunciado. ¿Y tus prisiones? Dan lo mismo mis prisiones. Si, hermano, mal que mal, la iglesia en que ustedes están hoy día se fundó desde una cárcel. Se fundó con la familia de un gendarme. No se llamaban gendarme en ese tiempo, pero para que se entienda, ¿no? Se fundó con la familia de un gendarme. Entonces, que yo esté preso hoy día es una cuestión circunstancial. Hermano, que estés sin trabajo, que estés enfermo. Yo me acuerdo de la hermana Gladys, cuando en plena pandemia ella cayó al hospital y la apronaron un tiempo, ¿no? ¿Se acuerda que la pusieron de guatita y después la devolvieron? Y vinieron médicos a preguntarle y le decían: señora, ¿usted qué pasa con usted? Porque todo su historial médico y todo lo que usted tiene, usted no debería estar viva. Y la respuesta de la hermana Gladys era: tengo un Dios grande. Tengo un Dios grande. Me acuerdo de Enrique Quesada, hospitalizado, grave, enfermo, que mandaba mensajes a través de su esposa, de sus hijas: por favor, oren por mi vecino de camilla, tiene tal enfermedad, ya le prediqué el Evangelio. Oren por la enfermera, se llama tanto, ya le prediqué el Evangelio. Oren. ¿Por qué? Porque aprovechaban la circunstancia, aprovecharon el lugar donde Dios les había puesto para llevar el Evangelio. ¿Y usted qué espera? ¿Cuándo fue la última vez que predicó el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que le habló de Cristo a una persona? Que le dijo que era un pecador, que si moría sin Cristo iba a ir al infierno, que tenía la necesidad de arrepentirse y de volverse en fe a Jesucristo para su salvación. ¿Cuándo fue la última vez? Yo no le estoy diciendo cuándo fue la última vez que guió a alguien a Cristo, porque a veces nosotros predicamos el Evangelio y las personas no se convierten. Eso no tiene que ver con nosotros. Mi responsabilidad no es convertir a nadie, mi responsabilidad es compartir el Evangelio. Esa es mi responsabilidad. Probablemente los 4.380 oportunidades que Pablo tuvo de predicar el Evangelio a la guardia pretoriana, los 4.380 no se convirtieron. Pero ya vimos al fin del libro de Filipenses que hubo gente que sí se convirtió, hermanos. Porque eso es una obra de Dios, no una obra nuestra. Pero mi responsabilidad es aprovechar mis oportunidades, predicar el Evangelio, instar a tiempo y fuera de tiempo. Y recuerda, eso significa que debo aprovechar las oportunidades que tengo, y cuando no hay oportunidades, ¿qué tengo que hacer? Creármelas. ¿Sabe que esta es una de las excusas lamentablemente más grandes que tenemos? Es que no es el momento. ¿Cuándo es el momento? Si estamos bajo un gobierno satánico, no me refiero al gobierno del país, me refiero al gobierno mundial general. Estamos bajo un gobierno. Los días son malos porque están bajo el gobierno del maligno. Él no nos va a dar oportunidades, querido. Él no nos va a propiciar oportunidades. Nosotros tenemos que buscarlas. Porque Él no quiere que más personas vayan al cielo. Él no quiere. Él sabe que está perdido. Él sabe que para Él no hay vuelta atrás, no hay esperanza. Por lo tanto, Él no quiere caer solo. Y ya no cayó solo, pero quiere caer con más. Y es nuestra labor, es nuestra responsabilidad parar esto. Verso 19, porque sé que por vuestra... No, era hasta el 18 nomás. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Hermano querido, déjeme decirle, si podemos salir de este mes de misiones con algo en el corazón, y que ese algo sea una pasión verdadera, real, por predicar el Evangelio, ¿sabe qué? El mes de misiones de nuestra iglesia cumplió su objetivo. Si usted sale de aquí con la convicción de que usted es responsable delante del Señor por la gente que le rodea para que usted le predique el Evangelio, cumplimos el objetivo.
se cumplió el propósito. Pero si usted se va a su casa y es indiferente respecto a la gente que tiene a su lado, tenemos un problema. Tenemos un problema. Y probablemente el problema está, ¿sabe dónde? En su propio corazón. Esa indiferencia, esa frialdad por la gente está en su propio corazón. Mucho hablamos de ministerio, mucho hablamos de actividades, de programas, de una serie de cosas, y nos olvidamos que el ministerio son personas. Si no prestamos atención, si no le damos la importancia de vida a las personas, entonces nosotros no estamos haciendo el ministerio. Y a tu alrededor hay personas que mueren sin Cristo, y probablemente tú no has hecho absolutamente nada para que eso no sea así. Vamos a orar y vamos a terminar. ¿Les parece? Querido Padre Celestial, en este día, Señor, en que estamos concluyendo este servicio, queremos ir a nuestras casas, Señor, meditando en tu palabra. Pensando en el ejemplo de Pablo, cómo Pablo aprovechó las instancias, aprovechó las oportunidades que le rodeaban para poder predicar el Evangelio. Gracias, Señor, por su ejemplo. Él pudo decirle le pudo decir a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, y lo pudo hacer desde la base de su propio testimonio, su propio ejemplo, porque Timoteo lo vio predicando el Evangelio en la cárcel, predicando el Evangelio a sus guardias. Y Señor, eso debe ser un testimonio y un ejemplo para nosotros también. Permítanos aprovechar todas las oportunidades que usted nos da. Háganos responsables de la gente que pone a nuestro lado, nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros compañeros de trabajo, toda la gente con la cual nos relacionamos día a día. Señor, en medio nuestro hay profesores, profesoras, hay jefes, hay empleados, hay subordinados. Y Señor, somos responsables de toda la gente con la cual nos relacionamos, de poder mostrar a Cristo, de poder hablar de Cristo, de poder testificar de Cristo. Porque, Señor, esas personas, si no escuchan de Cristo, están condenados. Su palabra dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y hay personas que están condenadas hoy por hoy, que nos rodean, simplemente porque nosotros no le hemos hablado de aquello que les puede liberar de esa condena. Háganos responsables. Háganos entender cuál es nuestra responsabilidad. Igual como Sofía Müller, que no sintió un llamado, sino que escuchó un mandato y fue obediente a ese mandato. Padre, gracias. Llévenos con bien de vuelta a casa, se lo pedimos por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, mis queridos. Estamos listos, despedidos para poder ir a casita. No se vaya sin saludar y despedirse de todos, por favor. Gracias.